Hay cosas peligrosas que nos atraen, como si fuéramos polillas embelesadas por una lámpara, son peligrosas y destructivas, y lo mejor que podríamos hacer es dejarlas en paz. Sin embargo, los humanos tenemos una curiosidad insaciable que muchas veces nubla nuestro juicio. Hay cosas antiguas y poderosas más allá de nuestra comprensión que no deben ser perturbadas. Lo que encontré en aquella casa fue una de esas, y cambió mi vida para siempre. La relación con mis padres siempre fue mala. Desde pequeño entendí que ellos nunca quisieron tenerme, pero lo hicieron de todas formas. No sé si siempre se llevaron mal, o si sus discusiones eran a causa mía. El hecho es que el ambiente en el que pasé mi infancia era precario. Debido a esto, la hermana de mi padre me llevó a vivir a su hogar y se encargó de mí. Gracias a ella conocí la calidez de un hogar. Siempre la consideraré mi verdadera madre. Mis padres se mudaron a otro lugar. No quisieron volver a comunicarse conmigo ni yo tampoco. Nunca volví a saber de ellos. Hasta que la policía nos informó que habían muerto en un accidente automovilístico, tomaron una curva a demasiada velocidad y terminaron chocando con una barrera de contención. El impacto fue tan fuerte que murieron al instante. Los cuerpos quedaron tan destrozados que entregaron los ataúdes sellados. Mi tía se tuvo que encargar del funeral, ya que la familia de mi madre la había repudiado y mi tía era la única familiar directa de mi padre aparte de mí. Yo me negué a asistir al funeral, en parte por resentimiento, pero también porque para mí mis padres eran unos completos desconocidos. La noticia de su fallecimiento no me produjo ningún sentimiento, aunque incluso después de sus muertes seguirían trayéndome desgracias. Unos días después del funeral un abogado se puso en contacto conmigo. Me dijo que mi padre me había dejado una casa como herencia. Al principio fui escéptico al respecto, no creía que el desgraciado de mi padre me hubiera dejado algo tan valioso como una casa, pero al parecer no tenía a quien más dejársela. Cuando le comenté a mi tía sobre la casa se sorprendió, me contó que mi padre heredó esa casa de mi abuelo, pero que era difícil habitarla, aunque nunca le explicaron la razón. Mis padres pasaron sus últimos meses de vida en aquel lugar, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. Mi tía me pidió que ignorara la casa, que no la fuera a ver ni que intentara venderla. Me tomó de las manos y con una expresión suplicante me dijo que hiciera como que aquella casa no existía. Su profunda preocupación tuvo efecto en mí y prometí que seguiría su consejo. Sin embargo, con el pasar de los días, la casa estaba cada vez más presente en mi mente, como si una fuerza invisible me impulsara hacia ella. Sentí unas ganas irrefrenables de conocerla y cedí ante aquel deseo. La casa estaba ubicada en un pueblo pequeño del que prefiero no decir el nombre. Era un lugar apartado de cualquier ciudad que parecía no haber sido tocado por la civilización. Estaba lleno de árboles y plantas, tenía caminos de tierra y las casas estaban separadas por decenas de metros. La propiedad era grande, cerca de 1 hectárea llena de maleza. Estaba ubicada en una colina y cercada por postes de madera y alambre de púas que tuvieron mejores días. Se notaba el descuido de los antiguos propietarios. Mis padres solían evitar esa clase de labores y ahí supe que eso no cambió con los años. A lo lejos se veía una casa de madera, oscurecida por la humedad y deteriorada por el paso del tiempo. Me costó creer que aquella construcción siguiera en pie. Daba la impresión de que un fuerte viento bastaría para derribarla. Aunque entre más la miraba más imponente me parecía, había algo atrapante en ella. Y por alguna razón terminé pensando que ni siquiera un desastre natural podría destruirla. Me quedé afuera de la propiedad contemplándola varios minutos, quizás cerca de 1 hora, no lo recuerdo bien. Mucha gente pasó en ese tiempo, me miraban con expresiones de incredulidad y murmuraban entre ellos, aunque no tenía forma de saber la razón. Dudé sobre entrar en la propiedad, era mía legalmente, pero había algo que no se sentía bien, una sensación de que no debería estar allí. Recordé la advertencia de mi tía, pero fue opacada por una curiosidad insaciable que surgió dentro de mí. El portón oxidado de la entrada estaba abierto. Pensé que era porque no robaban en ese pueblo, pero en realidad era porque nadie en su sano juicio entraría a aquel lugar. Las bisagras del portón soltaron un fuerte chirrido que espantó a las aves de los alrededores. Mi corazón latió con fuerza y sentí el impulso de la adrenalina. Era como si mis instintos más básicos me advirtieran del peligro. Cuando me di cuenta ya estaba caminando en dirección a la casa. «No deberías entrar», me gritó un anciano que estaba parado en la calle.
Me giré para mirarlo y habló otra vez. En esa casa vive el diablo, dijo con un semblante serio, tus padres murieron por su culpa, no seas igual de insensato que ellos. Me reí por el nerviosismo y le agradecí por la advertencia, pero lo que dijo me pareció una locura. Consideré que eran las palabras de una persona senil y seguí caminando hacia la casa. Di un vistazo hacia el anciano y lo vi negando con la cabeza. Debí seguir su consejo, sabía que había cosas que estaban mal, debí darle más importancia a lo que dijo sobre la muerte de mis padres, pero en ese momento era como si yo estuviera embelesado por la casa. A medida que avanzaba por el terreno noté un cambio en mis alrededores, había algo inquietante en el aire, la maleza era anormalmente grande, los árboles estaban secos y parecían demasiado torcidos. Cuando el viento pasaba a través de ellos parecía que susurraban. La casa era más grande de lo que esperaba, de 3 pisos, lo que hizo más increíble que sus pilares podridos pudieran mantenerla en pie. La madera del exterior estaba desgastada y quebrada, con restos de pintura blanca arrancada por el clima que no tardarían en desaparecer. Las ventanas estaban llenas de polvo y algunas rotas. La puerta principal estaba abierta completamente, arañada como si una bestia hubiera intentado escapar. Había manchas de un color rojo oscuro, pero no quise creer que era sangre. Cuando crucé el umbral de la puerta la atmósfera cambió de golpe, me hizo sentir incómodo, pero me obligué a seguir adelante, no iba a dejarme asustar por una casa vieja. El interior estaba oscuro y frío. El aire era denso, como si la casa hubiera estado cerrada por décadas, olía a humedad y polvo, junto a la podredumbre típica de las casas antiguas. La madera del suelo crujió bajo mis pies y el sonido resonó por todo el lugar causando ecos, fue demasiado fuerte para un sonido tan simple. La casa parecía abandonada, como si nadie hubiera estado allí en años. La capa de polvo era espesa y todos los muebles estaban cubiertos de sábanas blancas. Me costó creer que mis padres hayan vivido allí por meses. Subí al segundo piso para revisar las habitaciones. Todas estaban vacías salvo la principal, que tenía una cama, un armario y un espejo gigante cubierto por una tela. No había ni rastro de las cosas de mis padres. Ni siquiera parecía que allí hubiera estado alguien antes que yo. Comencé a dudar de que en verdad hayan vivido allí. Mientras pensaba, un sonido extraño salió del espejo, me congelé un instante antes de reunir el valor para poder quitar la tela que lo cubría. Cuando lo hice vi una sombra detrás de mí, delgada y alta, me giré rápidamente, pero no encontré nada detrás de mí. Volví a mirar el espejo y tampoco había nada allí, solo un reflejo normal. Estaba inquieto, algo dentro de mí gritaba que me fuera de ese lugar, no sé por qué no lo hice. Quizás haya algo mal conmigo o estaba siendo influenciado por algo, en verdad no lo sé. Subí al tercer piso, el cual parecía ser solo una habitación que usaban como bodega, carecía de ventanas y la única luz que había era la que se filtraba por la puerta. Había un montón de cajas llenas de polvo, la curiosidad fue más grande que mi miedo y me adentré en la habitación para saber qué contenían. De pronto la puerta detrás de mí se cerró de golpe y quedé en una oscuridad absoluta. Corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla, la manilla estaba fija y mis golpes no le hacían ningún daño, se sentía más como golpear un muro de ladrillos. La temperatura aumentó de golpe y la transpiración me recorría el cuerpo, por más que respirara sentía que no podía captar suficiente oxígeno. Algo no estaba bien. De pronto escuché algo en mi oído, un susurro, fue apenas audible, pero suficiente para erizarme la piel. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Allí estaba de nuevo, pero esta vez más claro, dijo, déjenme en paz. Estaba tan aterrado que mis acciones no fueron racionales, embestí la puerta con tanta fuerza que me lastimé el hombro y ni aún así pude abrirla. Luego le di varias patadas, pero el resultado fue el mismo, me lastimé el pie y no podía apoyarme en él. La voz cambió de un susurro a un grito gutural, déjenme en paz, volvió a decir. Su grito hizo temblar todo mi cuerpo. Con ambas manos intenté abrir la perilla y grité que me dejara salir, no sé si mis palabras tuvieron efecto, pero la puerta se abrió y salí lo más rápido que pude. Cuando entré en la casa aún era de día, pero cuando salí de aquella habitación estaba todo completamente oscuro, habían pasado horas sin que me diera cuenta. El miedo junto a la oscuridad provocaron que cayera por las escaleras.
Me dolía todo el cuerpo, aunque no tenía ninguna lesión grave. Me sangraba la cabeza, pero no le di importancia. A tientas avancé por el segundo piso, era increíble lo oscuro que estaba todo el lugar. Me tomó mucho tiempo encontrar la escalera al primer piso, fue como si la casa se hubiera hecho mucho más grande, además, me costaba dar cada paso, el cuerpo me dolía y me faltaba el aire. Hubo algo cerca de mí en todo momento, podía sentirlo, acechando, debió ser la fuente de aquella voz. Los gritos se volvieron más fuertes e incomprensibles, pero era claro que le molestaba mi presencia y quería que me fuera lo antes posible. El primer piso estaba igual de oscuro, y aunque la escalera estaba cerca de la puerta principal, pasé varios minutos sin poder encontrarla. Lo que sea que habitara la casa perdió la paciencia y comenzó a atacarme, era como si el viento me azotara, con una fuerza capaz de derribarme. Me hizo chocar con las paredes y muebles, incluso en el suelo volvía a atacarme. Aún con el efecto de la adrenalina podía sentir el dolor por todo mi cuerpo. Temí por mi vida, sabía que no debía entrar a aquella casa, me sentí tan estúpido por no hacerle caso a mi instinto. Los azotes siguieron, las heridas me ardían y la sangre caía por mi cuerpo, en algunas partes sentía un dolor intenso debido a los huesos rotos. Sin embargo, más desesperante que mis heridas era el hecho de estar en absoluta oscuridad siendo atacado por algo desconocido. No sé cuánto tiempo estuve en el primer piso, pero en un momento en que sentí que perdía la conciencia, fui azotado contra la puerta principal, esta se rompió por el impacto y salí volando hacia el exterior. Aquello fue como un soplo de vida, tenía una oportunidad de escapar y la aproveché con las pocas fuerzas que me quedaban. Me levanté, pero antes de huir di un último vistazo a la casa, no sé por qué lo hice, pero vi a alguien parado en el umbral de la puerta. Era una figura oscura, apenas distinguible, no podía ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí. La figura avanzó un paso en mi dirección, eso bastó para que mi vacilación se disipara y fuera reemplazada por la urgencia de huir. Con todo el cuerpo maltratado avancé hacia la calle, aunque no sin ser azotado un par de veces más, no sé si esa cosa quiso hacerme sufrir o matarme, pero logró la primera con creces y estuvo cerca de la segunda. Mi cuerpo temblaba y cada paso era un suplicio, pero corrí con todo lo que tenía, mientras el piso se movía bajo de mí como si hubiera un terremoto. El camino me pareció eterno. Cuando por fin llegué a la calle, el mismo anciano que me había advertido de que no entrara estaba allí, no pude verlo bien por la oscuridad, pero escuché su voz con claridad, te dije que no entraras, y aún es demasiado pronto para sentirse aliviado, me dijo. Él tuvo razón. Yo lo ignoré, subí a mi vehículo y conduje sin parar, alejándome del pueblo, alejándome del terreno y de esa maldita casa. Cada parte de mi cuerpo me dolía, pero el miedo me hizo continuar. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de entender lo que había ocurrido, pero por más que buscara no había una explicación lógica, había molestado a algo que no debía ser molestado, algo oscuro que solo traía desgracias. Maldije a mis padres una vez más, incluso luego de su muerte seguían arruinando mi vida, creí que me dejaron la casa por arrepentimiento, que en el fondo aún quedaba algo de humanidad dentro de ellos, pero estaba completamente equivocado, fueron una basura hasta el final. Cuando pensé que estaba lejos del pueblo sentí un gran alivio, suspiré feliz de que todo hubiera terminado. Necesitaba ir a un hospital pronto, sabía que mi vida estaba en riesgo. De pronto mi vehículo dejó de funcionar, el volante no giraba y los pedales no respondían, ni siquiera el freno de mano funcionó. Esa cosa no me iba a dejar ir tan fácil, quería darme el mismo final que a mis padres. Sin poder controlar mi vehículo, llegué a una curva y choqué con una barrera de contención. Pensé que moriría, pero desperté en un hospital. El choque no fue tan terrible, pero sumado a las heridas que ya tenía me dejó en un estado muy grave, al borde de la muerte. Me dijeron que fue un milagro que haya sobrevivido. Me tomó varias semanas recuperarme y por suerte no quedé con secuelas permanentes. En ese tiempo intenté convencerme de que todo fue una pesadilla. Tal vez fue el cansancio, la sugestión o simplemente una alucinación, pero no fui capaz de engañarme a mí mismo. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los gritos de esa cosa, cuando sentía el viento mi cuerpo se estremecía al pensar en cómo me había golpeado.
Pensé en destruir la casa, algo así no debería existir, pero como no me había pasado nada más, sentí que podría provocar a aquella cosa. No sé si es un espíritu, una criatura o la misma casa, solo sé que es mejor dejarla tranquila. Yo sobreviví, pero otros quizás no tengan la misma suerte. Cuando su instinto les diga que huyan, háganle caso, hay muchas cosas que no comprendemos y que no debemos perturbar. El miedo es una de las emociones más primitivas, más antiguo que los mismos humanos, jamás hay que ignorarlo. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.